todos, soy Javier Cobrel, profesor de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia. En este vídeo vamos a aprender a calcular la fiabilidad y validez de un dispositivo tecnológico. La fiabilidad y la validez son características de la medida, es decir, del instrumento que vayamos a utilizar y del protocolo que vayamos a seguir. Un instrumento válido será aquel que mida lo que pretendemos medir, por ejemplo, utilizar un termómetro para medir temperatura, mientras que un instrumento fiable será aquel que nos registre los mismos valores en situaciones repetidas similares. En ciencias del deporte es común encontrarnos la fiabilidad de retest o intrasesión. Si por ejemplo quisiera medir mi capacidad de salto, si hiciera el test hoy y mañana los valores deberían ser similares, puesto que no ha dado tiempo a que yo mejore mi rendimiento en 24 horas. Si por ejemplo quisiera medir la fiabilidad intrasesión, si yo realizara 3 saltos seguidos con el debido descanso, las medidas deberían de ser similares. Es importante aclarar que la fiabilidad precede a la validez, es decir, para que un instrumento sea válido, antes debe de ser fiable. Imaginemos que tengo una báscula en casa y al subirme 3 veces seguidas los registros que marca son muy dispares entre sí. Aunque el instrumento esté ideado para medir el peso, el error de la medida será demasiado alto para que lo considere fiable y por tanto no sería recomendable su uso. Para conocer la fiabilidad de un instrumento debemos comparar sus medidas en situaciones repetidas similares. Si por ejemplo quisiéramos conocer la fiabilidad de un termómetro infrarrojo, deberíamos de comparar los registros ahora y por ejemplo dentro de 5 minutos, en una situación en la que mi temperatura no debería cambiar. Por ejemplo, sentado tranquilamente en casa viendo un vídeo de fiabilidad y validez estadística. Una vez que tenemos los datos, debemos calcular la media, desviación típica y el error siguiendo los pasos que describimos en el vídeo anterior de distribución de una muestra. En este caso, como lo que nos interesa saber es el error de la medida de las dos puntuaciones, restaremos la puntuación obtenida en uno de los momentos frente a la puntuación obtenida en otro de los momentos. Así, por ejemplo, en el participante 1, cuando marcaba 31 grados a los 5 minutos marcó 31,5, por lo tanto el error es de menos 0,5. Y así sucesivamente. Una vez obtenidos estos resultados, podemos calcular la media, desviación típica e intervalos de confianza al 95% del error de la medida. Así, este dispositivo tiene un error de media más menos desviación típica de menos 0,5 a 0,8 y de media más menos 2 desviaciones típicas de 1,4 a menos 1,1. Si recordamos en el vídeo anterior, en la distribución normal, el 68% de los casos lo encontraremos en el intervalo de media más menos una desviación típica, mientras que el 95% de los casos lo encontraremos en el intervalo de media más menos 2 desviaciones típicas. Dependiendo de los objetivos e intereses de nuestra investigación, podremos decidir si con el intervalo de media más menos desviación típica es suficiente o queremos ser más exigentes y utilizar el intervalo de media más menos 2 desviaciones típicas. Supongamos que el objetivo real de la investigación es descubrir si el instrumento de medida me va a permitir discriminar entre personas con fiebre o sin fiebre. ¿Diríamos que este dispositivo es fiable? Para determinar si un dispositivo es fiable o no, previamente debemos de identificar y seleccionar el error que estamos dispuestos a asumir. De esta manera, el dispositivo deberá de tener un error de medida inferior al que estamos dispuestos a asumir. En ciencias del deporte es común encontrarnos con gráficos como el de la derecha, conocido como gráfico de Blanc-Allman. En el eje Y se observa la diferencia de las puntuaciones de las medidas, representadas con puntitos azules, mientras que en el eje X inferior se encuentra el promedio de las puntuaciones obtenidas. En este ejemplo, una línea negra nos identifica el error medio de las puntuaciones, 0,2 grados, mientras que las líneas naranjas nos marca el intervalo de confianza al 68% del error y las líneas azules nos marca este intervalo de confianza del error al 95%. Si asumimos un error de más menos 1,5 grados, podríamos considerar este dispositivo como fiable, ya que el error de su medida es inferior a nuestro objetivo. Si fuéramos más exigentes y reducimos el error que estamos dispuestos a asumir, por ejemplo a 0,5 grados, vemos que ahora algunos de los puntitos están fuera de este margen en el gráfico. Estos puntitos no sabríamos discriminar si la medida corresponde a la realidad o fruto de un error del dispositivo. Por tanto, en este caso podríamos decir que el dispositivo es fiable, pero no con tanta seguridad como en el caso anterior, en el que el error que podríamos asumir englobaba a todas las observaciones. Si disminuimos drásticamente este error asumible a 0,1 grado, vemos como ahora la mayoría de puntos se encuentra fuera de este rango.
En este caso no sabríamos diferenciar si esas puntuaciones corresponden a la realidad o han sido fruto de un error de medida. Por tanto, diríamos que este dispositivo no es fiable. Para conocer si un dispositivo es válido, es decir, que mida lo que pretendemos medir, utilizaremos una referencia o gol estándar. Si, por ejemplo, quisiéramos medir nuestra temperatura interna para saber si tenemos síntomas o no de una enfermedad, el gol estándar o referencia sería utilizar una pastilla térmica. Este sistema tecnológico es a día de hoy el que nos va a dar la mejor medida, la más fiable y la más aproximada de nuestra temperatura interna. Sin embargo, que tengamos un blister con pastillas térmicas en casa no suele ser lo habitual. Por tanto, podemos validar instrumentos más prácticos a partir de este gol estándar o referencia, en lo que se conoce como validez concurrente. En el ejemplo anterior, una vez determinada la fiabilidad de un termómetro infrarrojo para medir la temperatura externa de la piel, podríamos comparar los registros con la pastilla térmica. De esta manera podríamos validar si la temperatura externa de la piel podría ser utilizada como alternativa a la pastilla térmica. El procedimiento a seguir y las consideraciones van a ser las mismas. Vamos a calcular la diferencia de las puntuaciones del termómetro infrarrojo, en este caso el instrumento que queremos validar, con la pastilla térmica, que sería nuestro gol estándar. Vamos a calcular la media y desviaciones típicas del error y vamos a establecer un error asumible. Como vemos en la tabla, el error de medida del termómetro sería de 0,5 a 1 grado en el 68% de los casos y de 0,2 a 1,3 en el 95% de los casos. Recordemos que estos intervalos los hemos obtenido sumando y restando a la media la desviación típica y el doble de la desviación típica. Ahora bien, para saber si el termómetro es un instrumento válido, deberíamos de conocer el error asumible de la medida. Si representamos estos resultados en un gráfico de Blanc-Allman, vemos como ahora el eje Y nos marca la diferencia entre el termómetro y la pastilla. En este caso observamos un error sistemático, es decir, el termómetro de manera constante mide menos temperatura que la pastilla. Además, si establecemos un error asumible de más o menos 1 grado, vemos como ahora todos los puntitos se encuentran dentro de este intervalo, es decir, el error del dispositivo es menor al error que estamos dispuestos a asumir. Por tanto, podemos validar el termómetro infrarrojo para estimar la temperatura interna. Para poner un ejemplo más de nuestro campo, supongamos que queremos evaluar a un jugador de baloncesto y queremos conocer su capacidad de salto vertical. A día de hoy contamos con varias tecnologías como una plataforma de fuerza, una plataforma de contacto, aplicaciones de móviles o utilizar una cámara y un software de vídeo. Lo primero que deberíamos hacer es identificar en la literatura aquel dispositivo que sea considerado como gol estándar o referencia. En este caso, para la capacidad de salto, las plataformas de fuerza son los dispositivos deseables, ya que son los que nos dan una información más precisa y aproximada de la realidad. El resto de dispositivos deberían de ser validados de acuerdo a las puntuaciones obtenidas utilizando la plataforma de fuerza como referencia. Ahora bien, recordemos que para que un dispositivo sea fiable y válido, el error de la medida debe de ser inferior a lo que queremos observar. Si por ejemplo quisiéramos evaluar cambios de más de 2 centímetros en nuestros jugadores, deberíamos de utilizar dispositivos cuyo error de medida sea de menos de 2 centímetros. Más allá de la investigación y desde un punto de vista práctico y profesional, adquirir dispositivos con el menor error de medida posible nos va a permitir tomar decisiones mucho más precisas y de acuerdo a la realidad. Supongamos que quiero adquirir un dispositivo para cuantificar la velocidad de ejecución durante los ejercicios de fuerza. A día de hoy contamos con diferentes alternativas en el mercado, unas más caras que otras más prácticas que otras. ¿Cuál deberíamos elegir? Asumiendo que todos estos dispositivos sean válidos y estén pensados para medir o estimar la velocidad de ejecución, debería de adquirir aquel dispositivo que sea más fiable, es decir, cuyo error de medida en situaciones repetidas sea el menor posible. Con la intención de dar respuesta a esta pregunta, en el año 2019 desarrollamos una investigación donde comprobamos la fiabilidad de dos dispositivos de la misma marca y modelo midiendo a la vez la misma realidad. Esto es lo que se conoce como reproducibilidad. En estos tres gráficos Blanc-Allman observamos los resultados de la comparación de dos dispositivos de la misma marca y modelo midiendo exactamente lo mismo a la vez. Cada uno de los gráficos corresponde a los errores de una marca en concreto. Recordemos que para determinar si un dispositivo es fiable o no, previamente debemos identificar el error que estamos dispuestos a asumir. Si asumiéramos un error de medida de 0,1 metros por segundo, vemos como el dispositivo de la izquierda presenta los menores errores.
Además, todos los puntos están dentro de este intervalo de error, por tanto podríamos considerarlo como un gol estándar o referencia. Igualmente, el dispositivo del centro es capaz de discriminar todos los puntos dentro de este rango de error. Sin embargo, la dispersión de los errores es mayor, por tanto diríamos que es fiable, pero no lo consideraríamos el gol estándar. Por último, el dispositivo de la derecha es el que presenta los mayores errores y además hay una gran cantidad de puntos que estarían fuera del error que estamos dispuestos a asumir. Por tanto, diríamos que este dispositivo no es fiable. Vale la pena señalar que hasta ahora hemos comentado todos los errores en términos absolutos, es decir, si las medidas de varios dispositivos son intercambiables entre sí. No obstante, en la literatura vamos a encontrar diferentes alternativas a estos cálculos, además de las famosas correlaciones. Es importante aclarar que las correlaciones lo que nos va a indicar es si las medidas están relacionadas. Por ejemplo, la correlación de Pearson nos va a indicar que si aumenta o disminuye un valor, aumenta o disminuye otro. De esta manera, en la literatura se suele establecer que una correlación por encima de 0,9 indica una alta relación entre las variables. Así, por ejemplo, en estos gráficos de correlación, el eje X nos va a indicar las puntuaciones de un dispositivo, mientras que el eje Y nos va a indicar las puntuaciones de otro. Si ambos dispositivos han registrado el mismo valor, el punto se va a colocar sobre la diagonal, es decir, va a haber un acuerdo absoluto entre las dos puntuaciones de los dispositivos. Cuanto más se acerquen los puntos a esta línea central, mayor será el acuerdo absoluto entre ambas medidas. No obstante, la correlación de Pearson no nos va a medir este acuerdo absoluto. Si nos fijamos, en ambos casos, los dos dispositivos nos muestran una R por encima de 9. Sin embargo, claramente el dispositivo de la derecha los puntos se dispersan más. Sin embargo, esta dispersión no es suficiente, pese a ser notable, para que esta correlación disminuya, ya que existe realmente una relación lineal, es decir, cuanto mayores eran los resultados marcados por el dispositivo 1, mayores eran los resultados marcados por el dispositivo 2. En resumen, hemos visto que la fiabilidad y la validez son características de la medida, es decir, que dependen del instrumento que voy a utilizar y del protocolo que voy a seguir. Si utilizo instrumentos muy fiables pero no sigo protocolos rigurosos, es posible que las medidas que obtenga no tengan la suficiente calidad. Asimismo, si el instrumento que utilizo no es fiable, por muy bueno que sea el protocolo que siga, no voy a obtener resultados de calidad. Además, hemos visto que para que un dispositivo sea válido, debe ser también fiable, es decir, que los errores que nos dé en situaciones repetidas sean muy bajos. Para determinar si un dispositivo es fiable o no, estos errores de medida deben de ser inferiores a aquellos que estamos dispuestos a asumir. Estos errores que estamos dispuestos a asumir dependerá de lo que quiera observar. Si por ejemplo quisiera evaluar cambios de más de 2 centímetros en un salto de altura, debería de utilizar un dispositivo cuyo error de medida sea inferior a estos 2 centímetros. Por último, hemos visto que la correlación es un indicador de relación entre medidas, pero no de error absoluto. Por tanto, a partir de la correlación no podremos saber si podemos utilizar dos dispositivos de manera intercambiable. Para esto último deberíamos de conocer el error absoluto de la diferencia de los dos dispositivos. Ahora que ya sabes calcular e interpretar la fiabilidad y validez de los instrumentos, puedes pasar al siguiente vídeo para aprender a comparar los resultados de dos muestras, determinar el tamaño